Reddit pregunta. Maestros de Reddit, ¿qué es lo más triste que han descubierto sobre un estudiante? Enseñé preescolar, niños de 3 años. Conseguí una nueva estudiante que estaba al cuidado de sus abuelos porque había sido por el novio de su madre. Tenía todo tipo de problemas, obviamente, porque no sabía cómo comprender lo que le pasó y cómo afrontarlo. Era muy inteligente, divertida y genial, pero al mismo tiempo tenía arrebatos violentos. Escuchar a una niña de 3 años intentar describir los actos sexuales que le sucedieron fue una de las experiencias más devastadoras de mi vida. Mi novia tiene una niña de 4 años y admito que la llamo mi hija ante los demás, pero no delante de ella todavía para no confundir a la pequeña dama ya que su verdadero padre está colgado. Sin embargo, ella sabe que la amo muchísimo, pero me suicidaría antes de siquiera pensar en tocarla de manera inapropiada. ¿Qué carajo le pasa a la gente y cómo diablos un niño de 3 años tiene algo sexualmente atractivo en ella? Le quitaría la vida a alguien sin dudarlo si alguna vez la tocaran así. Tuve un estudiante al que enseñé en 7º grado y él era mi amigo, el bibliotecario, asistente estudiantil en 8º grado que tenía una higiene horrible y, a menudo, lo acosaban por eso. Para su cumpleaños decidimos crearle un kit de afeitado. Lo llenamos de colonia, jabones, una navaja y otros elementos. Pedimos una pizza y la decoramos, cerramos la biblioteca y hicimos una pequeña fiesta para celebrarlo. Cuando abrió su regalo se puso a llorar. Al principio pensamos que era felicidad, pero rápidamente se convirtió en sollozos. Pensamos que lo habíamos ofendido y comenzamos a disculparnos. A través de sus sollozos finalmente nos dimos cuenta, pensé que eso haría que se detuviera. Nos miramos y le preguntamos amablemente qué quería decir. Por ley teníamos que llamar a los servicios de protección infantil y se lo explicamos. Mientras iba a hacerlo, mi amigo trató de consolarlo. Como era su cumpleaños, su mamá apareció temprano para recogerlo y llegó justo después de CPS. El asistente social la dejó entrar a la habitación y las primeras palabras que dijo fueron, ¿no podrías aguantar 3 meses más? Parece que ella sabía lo que estaba pasando y estaba consiguiendo su LPN para poder mudarse, ella no había trabajado antes. Esta triste historia tiene un final feliz. Junto con el trabajador social de nuestra escuela, les encontró un refugio para que pudieran permanecer juntos. El padre fue declarado culpable y enviado a prisión, donde finalmente fue asesinado a puñaladas. Debería haber explicado que a mamá la golpeaban regularmente y le decían que ella y su hijo serían asesinados si intentaban irse. De ninguna manera estoy excusando su comportamiento, solo poniéndolo en contexto. Un estudiante de 7º grado perdió a un hermano mayor mientras pasaba por allí. Después de unos meses me dijeron que habían perdido a otros 2 hermanos de la misma manera unos años antes en la escuela primaria. 3 años después, su nombre aparecía en el periódico local por matar a un niño de 11º grado para su pandilla. Ese año tenía en mi clase a la hermana pequeña del chico de 11º grado. ¡Qué ciclo tan terrible! Me recordaste mi historia que, afortunadamente, es una historia sobre cómo romper el ciclo de las pandillas. Tuve un estudiante en 7º grado que no era un mal niño, per se, pero a medida que avanzaba el año se convirtió en un verdadero trabajo. Se convirtió en un gran alborotador y se propuso ser irrespetuoso en clase, pero era muy frustrante porque era muy inteligente y un niño genuinamente agradable en el trato individual. Me comuniqué con su madre, soltera, cuando comencé a ver estos problemas para averiguar si había algo que pudiera hacer para apoyarlo mejor y descubrir qué estaba pasando. Inmediatamente mejoró. Aproximadamente una semana después me comuniqué con mamá para contarle sobre la mejora. Ella dijo, acabo de perder a mi hijo mayor a causa de la violencia de las pandillas y no voy a perder a él también. Es demasiado inteligente y no voy a verlo meterse en esa mierda. Un niño de 6º grado me dijo que su padre mató a su cachorro metiéndolo en la secadora. Otra estudiante estuvo viviendo en una tienda de campaña para 4 personas con su madre y 2 perros durante meses. Lo pusieron en un agujero con alambre alrededor para evitar que los perros salieran. Terminaron pasando así por el huracán Irene. Actualmente tengo otro niño de 6º grado que necesita un lugar donde vivir porque su mamá es una drogadicta que no puede cuidarlo. También lo culpa por la investigación del DCF porque le mencionó su vida hogareña a su terapeuta. Mi padrastro mató a mi gato disparándole en la cabeza cuando yo tenía 11 años. Porque hacía caca en el suelo de la casa. Y no me lo dijeron durante una semana. En un momento me quedé afuera durante 2 horas en el frío agitando una lata de golosinas porque la lata decía si la sacudes, tu gato vendrá. Tuve un niño muy inteligente que reprobó mi clase porque no entregaba ninguna tarea. Cuando le pregunté por qué me dijo que vivía en una habitación de hotel con otras 12 personas, que no había espacio y que había demasiado ruido para que pudiera concentrarse. Recuerdo que en 5º grado había una niña en mi clase que siempre olía mal y no me agradaba por eso.
6 años más tarde, estaba andando en bicicleta por la vía del tren local con algunos amigos y nos detuvimos en una antigua fábrica de papel abandonada. Había algunos vagones viejos abandonados allí y empezamos a buscar en ellos. Vi la tarea de la niña maloliente, que databa de 5º grado. Al parecer no tenían hogar y vivían en un furgón. Me sentí realmente mal por cómo había sido con ella después de eso. Tenía un estudiante de 16 años que se quedaba conmigo los viernes después de la escuela y se ofrecía a ayudarme en mi salón de clases. Ella no era una estudiante particularmente buena y no parecía gustarle, así que nunca entendí por qué se quedó. El siguiente año escolar, arrestaron a su madre por prostituir a sus 3 hijas, incluida esta estudiante. Ojalá hubiera dicho algo o hubiera pensado en hacer preguntas. Es una sensación un tanto extraña, ¿no? Estabas en el trabajo, haciendo tu trabajo y hablando con este chico un tanto raro. Para ella era la mejor parte del día, unas horas más lejos del terror en casa. Otros niños están ansiosos por llegar a casa con su PlayStation, y luego están los niños como este. Mundo jodido. Doy clases de 4º grado y hace 2 años, los estudiantes de nuestra escuela leyeron suficientes libros como para hacer girar esta rueda de recompensas que tenemos. Aterrizó en comer gusanos fritos. Acepto mi papel de joven profesora popular, así que, por supuesto, me comí un gusano vivo gigante delante de toda la escuela. Después de eso, esta niña solía detenerme durante el almuerzo y simplemente me decía con voz muy disgustada, te comiste un gusano. Entonces, después de eso, comencé a acercarme a ella todos los días durante el almuerzo, a mirar su comida y a preguntarle dónde estaban los gusanos y discutíamos de un lado a otro. Esto continuó hasta el año pasado y un día terminamos con nuestra rutina y uno de los paraprofesionales me detuvo y me agradeció. Ella me dijo que esa estudiante había sido abusada sexualmente en múltiples ocasiones por los distintos novios de su madre. Dijo que nunca había visto a la niña sonreír tanto como cuando hablábamos juntas sobre los gusanos durante ese breve momento de cada día. Me derrumbé afuera de la cafetería después de que ella me dijo eso. Odio creer que alguien pueda hacerle algo tan horrible a un niño. Ella me dijo que quería estar en mi clase cuando llegara a 4º grado y yo esperaba que así fuera. Se mudó a finales del año pasado. Ni siquiera supe su nombre y eso es lo que me mata. Ojalá le hubiera preguntado su nombre. Hiciste lo mejor que pudiste y por eso te lo agradezco. Como maestra, tengo niños a los que vigilo durante toda su carrera escolar y de algunos no sé su nombre. Cómo reaccionan ante mí cuando les hablo. Doy clases de educación especial y tengo niños de educación general que solo necesitan un poco de atención extra. He llorado muchas veces para contar en situaciones similares. Mi mamá es maestra de escuela pública, me ha contado algunas historias súper tristes de sus alumnos, al menos 3 al año. Un niño tenía una enfermedad que le provocaba huesos muy frágiles. Él estaba en una silla de ruedas y ella dijo que le rompería el corazón porque él diría que solo quería ser un niño normal, correr y jugar como los demás niños. Este año tiene una niña pequeña en su clase, su madre era drogadicta. Su padre estaba tratando de romper con la adicción de su madre, supongo, encerrándola en una habitación. Bueno, el narcotraficante apareció para recuperar su dinero, el papá abrió la puerta, él y el narcotraficante comenzaron a discutir, él le disparó a su papá mientras la niña sostenía su mano. Parece que todos los años tiene historias súper tristes. Profesora aquí. Trabajo con adolescentes con trastornos emocionales. El año pasado fue mi primer año y tuve una estudiante que fue la primera niña de su familia en graduarse de la escuela secundaria. Chica dulce, inteligente y siempre trabajadora. Trabajé duro para que ella ingresara a la universidad a pleno rendimiento. Tenía muchos demonios en su vida, su madre consumidora de drogas, su hermana también y estaba saliendo con un novio abusivo. Unos 3 meses antes del final del año escolar desapareció. Mamá dejó un mensaje de voz, aunque muy alto, diciendo que no la había visto en algunas semanas. De alguna manera la llamé por teléfono y ella estaba susurrando, su novio al fondo le gritaba, me dijo que no volvería. Aproximadamente una semana después, la policía se presentó en mi clase y me preguntó cuándo la vimos por última vez y si teníamos alguna foto reciente. No pueden decir por qué, pero mamá estaba tan alta como una cometa. Recibí una llamada más tarde esa noche preguntándome si podía ir a la estación e identificarla porque mamá se niega. Su novio la mató a golpes hasta el punto de que apenas era reconocible. Vomité en la basura después de ver una foto de ella. Tenía 17 años y fue asesinada por su novio que dejó su cuerpo al costado de la carretera. Mamá sufrió una sobredosis unos días después y no quedó nadie para enterrarla. Fue una prueba de la realidad trabajar con ella. Era muy brillante y tenía futuro, pero era víctima de su entorno. Tenía 17 años y fue asesinada por su novio que dejó su cuerpo al costado de la carretera. Mamá sufrió una sobredosis unos días después y no quedó nadie para enterrarla.
Fue una prueba de la realidad trabajar con ella. Era muy brillante y tenía futuro, pero era víctima de su entorno. Cuando enseñaba en segundo grado, tenía un alumno que caminaba de forma un tanto rara. Me tomó aproximadamente una semana darme cuenta de que era porque sus zapatos eran demasiado pequeños. Le compré unos zapatos nuevos en Kmart porque los zapatos para niños son baratos. Le dije que era para poder correr muy rápido en la clase de gimnasia. Descubrí que vivía con su abuela porque su padre estaba en prisión por matar a su madre. Después de eso comencé a comprarle ropa. Al final del año escolar, estaba empacando unas cajas y una de ellas decía snacks. El niño me miró con ojos muy grandes y me preguntó si realmente tenía serpientes en la caja. Lloré por el hecho de haber promovido a tercer grado a un niño que realmente no sabía leer. No soy maestra, pero fui voluntaria en un programa extraescolar que asesoraba a niños. Mi grupo tenía entre 14 y 15 años. Tengo a este chico extremadamente brillante en mi grupo. Cuando hablamos de cualquier otra cosa, estaba claro que era súper inteligente. Cuando hacíamos los deberes juntos le iba genial y entendía todo perfectamente. Incluso ayudó a los otros niños. Sin embargo, fallaría en todas y cada una de sus pruebas. Y no solo algún error aquí y allá, sobre algún tema. No, él cae totalmente en todas las clases. No tenía ningún sentido, así que tenía que estar pasando algo más. Hablé con mi supervisor al respecto y me prometió investigarlo. Resultó que su hermano mayor había sido retenido y estaban en las mismas clases. El padre le pegaba al menor cada vez que tenía mejores notas que su hermano mayor, porque yo estaba haciendo quedar mal al verdadero heredero. Asistente del profesor aquí. La escuela primaria en la que trabajo tiene un 53% de población con almuerzos gratuitos o reducidos. Una maestra de primer grado notó que uno de los niños hispanos de kindergarten que no hablaban inglés llegaba a la escuela usando zapatillas de deporte gastadas y de gran tamaño. Con su propio dinero, salió y le compró un par de zapatillas y un par de calcetines de Spider-Man, adivinó su talla, siendo mamá, tuvo una buena idea. Le encantaban sus zapatillas nuevas pero no sabía qué eran los calcetines. Él le preguntó para qué servían. Tuvo que explicarle para qué servían y ayudarte a ponérselo. Chico. Se le iluminó la cara. Voy a contar una historia que me contó un maestro amigo mío y que realmente me molestó. Tenía una niña en su clase que era conocida por portarse mal, así que se habían acostumbrado a saber cómo tranquilizarla, etc. Un día parecía ser muy difícil y cuando enviaron a los niños a almorzar, la niña se acercó a la maestra y se aferró a su pierna para preguntarle si podía comer algo. Resulta que la habían enviado a la escuela sin almuerzo ni dinero. Ella tampoco había desayunado. O cenar la noche anterior. Realmente odio que la gente tenga hambre. Me molesta más que la mayoría de las cosas y la idea de esta niña muriéndose de hambre y sin entender por qué nadie la alimentaría me molestó durante días y todavía me da una sensación horrible cuando lo recuerdo. Te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video. Recuerda que puedes comentar las historias que tengas al respecto con esta pregunta y dejarme saber cuál fue la historia que más te impactó. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir el video con tus amigos para que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima.